Nuevamente, buenas tardes para todos. Les agradezco muchísimo su puntualidad, acompañarnos hasta ahora en nuestra segunda webconferencia de la tarea 3. Para el día de hoy, entonces, vamos a estar hablando sobre los procariotas. Eh, es una clase de microorganismo que vamos a ver que tiene una altísima importancia en cuanto a la parte de zootecnia y también a nivel ambiental. Entonces voy a compartirles la pantalla. Ya saben, igual la dinámica, igual que las otras webconferencias. Si hay dudas o quieren participar sobre algo de lo que estemos viendo acá, pueden abrir el micrófono y los escucharíamos. Demos inicio. Hablábamos el martes, estábamos hablando nuevamente de este árbol filogenético, en el cual tenemos como inicio nuestro LUCA. Recuerden que nuestro LUCA es este antecesor universal de nosotros. Esa primera célula que se creó, de esa primera célula que existió en nuestro planeta, evolucionó en dos tipos de células diferentes, las bacterias y las arqueas. Estas dos en conjunto, su forma celular es procariota, es decir, células muy sencillas, pequeñas, sin núcleo definido. Lo que cambia es la forma como está constituida su pared celular y eso hace que vivan en ambientes diferentes. Las bacterias, por lo general, vamos a encontrarlas en ambientes muy similares a los que vivimos la mayoría de seres vivos. La mayoría de ellos pueden ser los que nos causan daño. Cuando hablamos de ese daño a la salud, tanto de personas como de animales, hablamos de organismos patógenos. Así que esos patógenos pueden estar aquí presentes. Y dentro de las arqueas serían organismos que viven en ambientes extremos. Extremos como que hablábamos, por ejemplo, en la webconferencia sobre el crecimiento microbiano, que hay organismos que crecen a temperaturas muy altas o a pHs muy ácidos, muy alcalinos. Por ahí un micrófono abierto. Listo. Y o en ambientes, por ejemplo, anaerobios y que produzcan gas metano, como en este caso serían organismos metanogénicos que encontramos en el rumen de los bovinos. De acá, de las arqueas, entonces se da una nueva evolución y aparecen las eucariotas. De las eucariotas, pues ya sabemos que son células más organizadas, más complejas, con un núcleo definido, organelos especializados para diferentes funciones. Y de acá, pues aparecen los otros reinos. Estaríamos nosotros como reino animal, nuestros animalitos también estarían por acá. Estaríamos hablando también de todo lo que son los hongos, de plantas y estaríamos hablando finalmente de lo que tendremos el martes, el reino protista, que son bacterias y protozoos. Entonces nos vamos a encargar de esta gran parte de nuestro árbol filogenético. Se dan cuenta, es grandísima en comparación a lo que somos las eucariotas. Al ser tan grande, realmente todavía nos falta mucha información por conocer. Entonces, pues la bienvenida la invitación más bien es para que podamos seguir encontrando estos microorganismos, conociendo un poquito más de ellos. Bueno, acá están los dos tipos de célula que hemos hablado, procariota y eucariota. Procariota es propio de organismos de bacteria y arquea. Les contaba hace un momento entonces que son muy sencillas. Lo que contiene es una pared celular, que sería esta parte como gris. La línea azul sería la membrana celular, todo lo de adentro citoplasma, pero en el citoplasma es muy sencillo, si se dan cuenta casi no hay organelos. Tendríamos aquí el ADN, que es un ADN circular, pero no hay un núcleo definido, sino que está regado, como se pueden dar cuenta, en todo el citoplasma. Tendría ribosomas encargados de las proteínas, y por aquí algo importante que hablaremos hoy, que hace parte de nuestro ejercicio 2, los plásmidos. Eso es lo básico que tiene una estructura de una célula procariota.
Como les contaba el día martes, estas imágenes que ustedes van a ver en blanco y negro son imágenes tomadas con microscopio electrónico, lo que nos permite visualizar cómo se ve realmente estas células o sus organelos en un microscopio. A diferencia entonces de las eucariotas, son células de mayor tamaño, algunas con pared celular, como las células de los hongos, las células de las plantas, membrana celular, que les permite la permeabilidad, núcleo, un núcleo bien definido donde se encuentra el ADN, y organelos, entre los que encontramos, por ejemplo, las mitocondrias encargadas del metabolismo, encontramos los ribosomas encargados de la producción de proteínas, el retículo endoplasmático, todo sería el citoplasma y el aparato de Golgi. Hoy nos encargaremos entonces de estas dos de arriba. Día martes veremos las eucariotas, pero en el caso de microbiología solamente veremos reino protista, que son hongos, algas y protozoos. Y también veremos los hongos. Listo. Nuevamente retomamos esta diapositiva que hablábamos el día martes, en que les contaba que es una escala en la que podemos visualizar los diferentes tamaños de los organismos. En esta entonces pueden visualizar el tamaño de nosotros, que podemos ver a simple vista, el tamaño de nuestros órganos, del huevo, de una mosca, y lo que debemos ver con ayuda de un microscopio convencional. Aquí iría, por ejemplo, protozoos como los paramecios, nuestras células, los glóbulos rojos, los que ya han tenido componente práctico, seguramente ya han visto esto en sus laboratorios. Los organelos como tal, y por acá están nuestras bacterias. Entonces, se pueden ver con un microscopio convencional, pero en el objetivo de 100x. Con los otros objetivos no lo vamos a poder visualizar. Y para hacerlo debemos utilizar unos colorantes para poderlos observar. Si queremos ver mucho mejor su estructura, su tamaño, pues para eso se utiliza un microscopio electrónico, que es lo que vamos a ver en las imágenes en blanco y negro. ¿Dudas hasta acá? No, señora. Listo, gracias. Vamos a hablar entonces de la morfología. Para entender la morfología estaríamos hablando entonces de cómo es esa estructura de las bacterias. Las bacterias entonces tienen diferentes formas. Y aquí vamos a encontrar esos tamaños en que las podemos encontrar y las formas diversas en que las vamos a encontrar. Entonces las bacterias tienen 4 formas básicas. Si las vemos redondas, como en este caso, las llamamos cocos. Si se ven más bien alargaditas, como un bastoncito, alargaditos, se llaman bacilos. Si se ven como una espiral, espirilos. Y están unos que se ven como unas comitas, se llaman vibrios. Esas son las 4 formas básicas. Esta morfología no es solo estética, sino que también está relacionada con su función y su patogenicidad. Si patógeno es el organismo que nos causa daño, la patogenicidad es cómo lo causa y qué síntomas produce. Entonces, por ejemplo, los bacilos en ocasiones pueden tener flagelos para poderse mover. Ya vamos a ver cómo se estructura el flagelo, pero el que más conocemos, por ejemplo, es la colita que tienen los espermatozoides. En los microorganismos se llamaría un flagelo. Eso les permite movilizarse. En los cocos, por ejemplo, ellos tienden a agruparse, formando cadenas, y si lo hacen así, sabemos que hacen parte de un grupo especial de organismos que son los estreptococos, o pueden formar racimos, como si fueran un racimo de uvas, y estaríamos hablando de los estafilococos. Entonces, por eso, la forma no solamente me va a dar esa característica, sino puede también adicionarme su función y el tipo de patogenicidad que tiene. Con estas imágenes, pues también podemos darnos cuenta que las bacterias pues son muy pequeñas, son microscopios electrónicos y aún vemos muy pequeña la imagen. La mayoría va a medir entre 0.5 y 5 micrómetros, son muy pequeñitas. Para que se hagan una idea, en la punta de un alfiler caben más o menos unas 1000 bacterias.
Este tamaño pues les permite colonizar muchos rincones, variados rincones por ejemplo, de un cuerpo de un animal, desde la piel hasta el tracto intestinal. Una sola bacteria, por ejemplo, de Escherichia coli, puede pasar a multiplicarse fácilmente en 24 horas, a generar una población de millones, lo que puede causar fácilmente una infección o fermentar un alimento. Entonces, pues ellas son las encargadas, realmente son maravillosas. Esas son las estructuras básicas, pero podemos encontrar unas que son amorfas, tienen combinaciones de diferentes tipos de organismos. Entonces, pero las que más vamos a encontrar son estas de acá. Entonces, importantísimo que lo tengan claro, la morfología, las formas, porque cuando estén en el laboratorio, les va a tocar primero definir la forma. Y a ustedes, cuando les hagan pruebas de sus animales, les va a llegar una identificación, por ejemplo, bacteriana, donde les va a salir primero la forma. Entonces, ustedes ya van a identificar de qué organismo les están hablando. Sigamos. Acá vemos visualmente nuevamente los cocos, les contaba, si son forma de cadena, estreptococos, forma de racimos. Estaremos hablando de los estafilococos. Aquí tenemos esta imagen de los estafilococos en un microscopio electrónico. Bacilos, recuerden, forma de bastón, y a veces pueden agruparse formando como unas cadenitas o en pares como se ve acá. Espiridos, forma licoidal. Vibrios, forma de comita. Nuevamente otras imágenes. Aquí vemos los cocos, como es en el microscopio electrónico, formando agrupaciones, en este caso de racimo, y en este caso de acá, las dos de abajo, estaríamos hablando de cadena. Bacilos pueden estar en solitario, unirse en de a dos o formar varias cadenitas. Y acá tendríamos los espirilos. ¿Cuál es la estructura de una célula procariota? Hablábamos hace un momentico de ella. Entonces, acá tenemos la estructura básica de estos organismos, empezando entonces por la parte externa. La parte roja sería la cápsula. La cápsula no todos los procariotas lo tienen, solamente algunos, y eso va a significar que tienen ya una forma de generar una patogenicidad, que es la forma como se pueden adherir al huésped. A esto iría adherido la pared celular, que es la amarillita. La verde sería la membrana citoplasmática, todo lo de adentro citoplasma. Esto rojo enroscadito sería el ADN circular. Los rojos más pequeños, los plásmidos. Tendríamos ribosomas, que serían estos como burbujitas que están aquí adentro. Externamente, ¿qué más podríamos encontrar? Estos como especie de pelitos que se llaman pilis. Y el flagelo que contaba hace un momento. Lo que está externo, no todos lo van a tener. Lo interno sí. Lo externo puede variar. ¿Qué es lo externo? Cápsula, el pili y el flagelo. Entonces vamos a ver uno por uno de estos organelos para que les escribe cuál es su función. Y si hay dudas, por favor, abran el micrófono. Tenemos acá entonces la membrana celular. La membrana celular es una barrera que separa el interior de la bacteria con el exterior. Y en este caso, entonces, pueden observar la pared de una membrana celular de un organismo. Recuerden que es una bicapa lipídica. Entonces, es una doble capa de que tiene lípidos, fosfolípidos, y tiene algunas proteínas incrustadas, que son estas que vemos como moradas, un azul rey, serían las proteínas. Su función es regular, en este caso, el paso de nutrientes y el de desechos. Y es el sitio donde van a ocurrir procesos claves como la respiración celular y la síntesis del ATP. Si retomamos lo que hablábamos en la tarea 2, muchos desinfectantes actúan destruyendo esto que están viendo acá, la membrana celular. Al destruir esta membrana celular, pues matamos al microorganismo. Entonces, acá retomamos para ver en la imagen
en el microscopio electrónico cómo se vería esto que tenemos acá. Entonces, bicapa lipídica, lo que son los circulitos, estamos hablando de los lípidos, la región, perdón, lo de arriba son los fosfolípidos, son los fósforos, este grupo de fosfatos. Región que es hidrófila, es decir, que acepta el agua o soluciones acuosas. El centro son los lípidos o ácidos grasos. En esta zona repele lo líquido, es hidrófobo. Si ven en esta imagen de cómo se ve una fotografía en el microscopio electrónico, vemos la doble capa, se ve el espacio que hay donde están los ácidos grasos. Y si pensamos en la estructura química, esta sería la forma de esos ácidos grasos. Un glicerol compuesto por 3 carbonos, a los cuales a cada uno de ellos se va a unir una cadena de ácidos grasos, y por el otro lado, el grupo fosfato. Este grupo fosfato que ustedes tienen acá es lo que serían los circulitos, y glicerol y ácidos grasos serían estas líneas. Les contaba hace un momento que diferencia entre arquea y bacteria dependía de su pared y su membrana celular. Acá estamos viendo entonces cómo se diferencia la membrana celular de las arqueas a las bacterias, de los organismos de dominio bacteria. En los fosfolípidos, si ustedes se dan cuenta, la base es la misma, un glicerol, 3 carbonos, a los cuales se unen 2 cadenas ramificadas que serían los ácidos grasos, pero como se unen estos dos es por un enlace éter. Este enlace éter acá es lo que permite que las arqueas vivan en ambientes extremos. Este tipo de enlace. Con las membranas de las bacterias, glicerol el mismo, grupo fosfato igual, pero cómo se unen las cadenas de ácido graso cambian. No son enlaces éter, sino enlaces éster. Digamos que debe ser que les va a permitir vivir en ambientes típicos en los que ve un animal, una planta, ambientes, digamos, más adecuados a lo que es la Tierra. Temperaturas entre los 5, 35 grados centígrados, pHs entre 3 y 9, una buena porción de agua. Entonces, lo que me cambia del uno del otro simplemente es el enlace que me va a dar la unión entre el glicerol y esas cadenas de ácidos grasos. Ahora tenemos la pared celular. Cuando hablamos de la pared celular es la parte externa. Esa pared celular entonces estaríamos hablando de una estructura que es muy rígida y además le va a dar la forma a las bacterias. Importante, es una protección a la lisis osmótica, es decir, a que la bacteria se rompa cuando hay diferencias entre la concentración externa con respecto a la interna en las bacterias. Está compuesta principalmente por una sustancia que solamente van a tener ellas, que se llama el peptidoglicano. Este peptidoglicano, véanlo acá, y en este caso lo encontramos en este pedacito, peptidoglicano. Ese peptidoglicano es una malla de azúcares y péptidos. Esa estructura es tan importante que cuando, por ejemplo, se elaboran antibióticos, el blanco, es decir, lo que se tiende a atacar es esa estructura del peptidoglicano. Por ejemplo, la penicilina lo que hace es inhibir que se produzca ese peptidoglicano y por lo tanto, pues las bacterias mueren. Ese mismo peptidoglicano me va a dar una gran diferencia en el tipo de bacteria que estemos hablando. Entonces, si el peptidoglicano se encuentra en la parte externa, vean acá la membrana celular que acabamos de hablar, si ese peptidoglicano ocupa una gran cantidad de la pared celular, entre el 30 y el 70%, adicional a eso tiene, por ejemplo, ácido lipoteicoico, tiene polisacáridos. Esta es la pared típica de una bacteria gram positiva. Pero si el peptidoglicano
se encuentra en el interior de la pared celular, no externo, sino en el interior de la pared celular. Y adicional, como pueden darse cuenta, en una menor proporción, esa menor proporción es entre el 10 y el 30%, y sobre esa capa de peptidoglicano hay otra membrana externa donde se van a encontrar proteínas, lipopolisacáridos. Estaríamos hablando que es una pared celular de una bacteria gram con M, gram negativa. Estas diferencias, pues, son como el primer paso para identificar una bacteria. ¿Qué tipo de pared tiene? Entonces, les hablaba hace un momento que cuando vayan a identificar una bacteria, lo primero que uno da es la forma. Coco, bacilo, vibrio. Y luego debe definir qué tipo de pared tiene. Entonces van a encontrar, por ejemplo, cocos gram positivos, cocos gram negativos. Entonces ya saben ustedes que eso lo que me va a dar es el tipo de pared que tiene el organismo. Y a partir de ello, entonces uno ya puede hacer bioquímicas e identificar un poco mejor a esa bacteria. Continuamos entonces. En la siguiente imagen, entonces, ustedes van a ver cómo se ve en un microscopio electrónico una pared de una gram positiva con respecto a la de una gram negativa. Recordemos, la membrana citoplasmática sería la que ven en rojo en las dos figuras. Y en la gram positiva, eso que ven como un amarillo quemado es el peptidoglicano. Si se dan cuenta, tiene una gran cantidad. Esa característica es propia de gram positivas. Si ustedes se dan cuenta acá, el espacio que hay entre esa membrana y la pared, hay un huequito ahí. Es un espacio periplasmático. Lo que vemos delgadito aquí, como color ladrillo, sería la capa de peptidoglicano. Y encima tendríamos esa membrana externa y el resto de componentes. Cantidad de peptidoglicano, 10-30%, gram negativo. Una gran cantidad de peptidoglicano, una gram positiva. Entonces, gram positivas, recordemos, membrana citoplasmática, gran cantidad de peptidoglicano, ácidos nucleicos y proteínas que lo acompañan. En una tinción de gram, las gram positivas, es decir, colocándole los colorantes para poderlo visualizar, la tinción diferencial que se llama tinción de gram, las bacterias cuya pared tiene una alta concentración de peptidoglicano las llamamos gram positivas. Ojo cómo se escribe. G mayúscula y M porque es el apellido de Christian Gram, el microbiólogo que describió esta forma de diferenciar las bacterias. Y las gram negativas, vean, peptidoglicano, una concentración muy pequeña y está entre la membrana y el resto de la pared, es decir, como en el sanduchito, en la mitad. 10 y 30% de peptidoglicano. Y encima, un espacio periplasmático, otra membrana externa, donde encontramos una gran cantidad de sustancias. Lipoproteínas, proteínas de canal, polisacáridos en la parte externa. Y en la tinción de gram, esas gram negativas van a tomar un color rosado. Entonces, gram positivas, moradas, gram negativas, rosado. Voy a darle rápidamente cómo se realiza la tinción de gram, pero pues esto lo hacen en el laboratorio. Lo primero que tienen que hacer uno es tomar la muestra de la bacteria y llevarla a una lámina, laminilla, lo mismo que una lámina, que también se conoce como portaobjetos. Se deja secar esa muestra y luego fijamos con calor a la lámina esa muestra. Si ustedes este paso no lo hacen, cuando hagan los otros lavados, las bacterias se van a caer y no las van a ver. Una vez se ha hecho esa parte de la fijación, empezamos con los colorantes. La tinción de gram es una tinción diferencial, porque utilizamos colorantes diferentes para poderlos visualizar. Entonces, lo primero que uno aplica es un colorante llamado cristal violeta. Se deja por 1 minuto. Pasados el minuto, se enjuaga y aplicamos un segundo colorante, que es yodo, que es el mismo Lugol. Se deja por 1 minuto, se enjuaga, siguiente colorante, alcohol acetona, que se deja entre 15 y 20 segundos, se enjuaga, y último colorante, que es el de contraste, safranina o fuchina, que se deja normalmente entre 30 segundos a 2 minutos. Fundamento.
las bacterias no tienen color. Así que cuando yo le aplico el cristal violeta, todas las bacterias, sin importar si son gram positivas o gram negativas, van a tomar ese color morado. El yodo, su función en este caso es ser como un fijador. Es decir, como si le aplicáramos gel a aquellas bacterias que tienen en la parte externa una gran cantidad de peptidoglicano. Es decir, que las gram positivas se va a adherir o a fijar el color morado. En las gram negativas, como, recuerden acá, el peptidoglicano está en la mitad y tiene muy poca concentración, entonces ese yodo pues no puede fijar el colorante. Por lo tanto, hay que quitarle el color a las gram negativas porque si no sería un falso gram positivo. Así que aplicamos alcohol acetona, que es un decolorante. Si lo dejamos solamente entre 15 y 20 segundos, le quitan el color a las bacterias gram negativas y luego tendremos que aplicar un color para poderlas visualizar, en este caso la safranina o fuchina. Al final entonces obtendremos, si tenemos bacterias con alta concentración de peptidoglicano, las veremos moradas, y si vemos bacterias con una baja concentración de peptidoglicano, entre el 10 y el 30%, más capa externa, gram negativas. Aquí ya dejamos secar la muestra, le colocamos aceite de inmersión y observamos con el objetivo de 100x. Es decir, que estamos dando un aumento de 100 a lo que estamos observando. Ojo, esto nos lleva un cubre objetos. El aceite es el que me va a servir para poder visualizar la muestra. Por lo tanto, lo que esperamos ver entonces al final es, si tenemos color morado, vamos a denominarlas gram positivas. ¿Qué forma le ven a estos muchachos? ¿Como bastoncitos? ¿Como círculos? ¿Qué forma le ven? Como bastoncitos. Señora, y si son bastoncitos y moraditas, ¿cómo lo llamarías? Bacillus gram positivo. Perfecto. Muy bien, María Alejandra. Entonces, lo vemos con forma de bastón. El nombre antes, bacilo. Es morado, bacilo gram positivo. Y esos de acá son circulitos. Círculos, ¿cómo lo llamamos? Coco. Perfecto. Son cocos y rosados, entonces, ¿cómo se va a identificar? Cocos Gram negativas. Perfecto. Listo. Entonces, ustedes ya saben, cuando les llegue a ustedes por un laboratorio la identificación de un microorganismo, visualmente ustedes ya van a saber, coco gram negativo, bueno, es redondo, da color rosado, y eso significa que tiene peptidoglicano muy poquito y tiene otras sustancias. Dato curioso, la gran mayoría de las bacterias que son patógenas, que le causan daño a los animales y a nosotros, son gram negativas, por la estructura que tienen. Eso no significa que las gram negativas todas sean las santas y no nos causen daño. Hay gram positivas que nos causan daño porque tienen otras estructuras. Pero esto ya empieza a ser una diferencia entre el uno y el otro. Listo, ya hemos aprendido un poquito más sobre bacterias. La pared celular de las arqueas, a diferencia de las bacterias, no tiene peptidoglicano. Sin embargo, tiene sustancias similares que le dan una estructura fuerte, como lo hace el peptidoglicano. ¿Qué puede ser como estructuras en este caso? Estaríamos hablando, en este caso, de la pseudomureína. Pueden tener polímeros de glucosa, paredes sulfatadas o solo una capa superficial llamada, en este caso, se me fue el nombre, llamada capa S. Esa capa S entonces lo que hace es volverlos, uno, resistente a antibióticos como la penicilina. Acuérdense que les contaba que hay antibióticos que me atacan directamente, es esto, la síntesis o producción de peptidoglicano. Entonces, por ejemplo, la penicilina lo que va a hacer es atacar esto. En zootecnia, las arqueas metanogénicas las encontramos en el rumen y son muy importantes porque son las encargadas de producir ¿qué? Gas metano dentro del rumen de los bovinos. Y actualmente se están investigando estrategias para inhibirlas sin afectar la fermentación bacterial
benéfica. ¿Esto porque seguramente tú has escuchado? Profe, Dime. me disculpa si hago una pregunta, pero ahí, por Claro que ejemplo, sí. cuando se dan pues antibióticos, el antibiótico no diferencia, ah, no, esta es buena, esta es patógena, entonces ahí altera la microbiota, ¿cierto? Exacto, sí, eso pasa, muy buena pregunta. Entonces, como nos dice Yesenia, cuando uno se toma un antibiótico o se los da a los animalitos, el antibiótico ataca. Bueno, importante, paréntesis, antes. Los antibióticos hay de alto espectro y hay unos que son específicos para gram positivas, otras para gram negativas. Los de alto espectro no identifican si es gram positiva o gram negativa. En ese caso, podríamos, como dice Yesenia, estar eliminando microbiota benéfica. Normalmente, cuando el animal o nosotros sufrimos, por ejemplo, una infección que tuvo que tener aplicación de antibiótico, sugieren consumir organismos probióticos. Seguramente nosotros, por ejemplo, consumir un yogur con probióticos, un kefir. En los animales ya se están aplicando, por ejemplo, probióticos directamente en el alimento o prebióticos, que son, digamos que los alimentos para esas bacterias que son las probióticas. También se está haciendo estudios, por ejemplo, de hacer fermentados con zanahoria que tengan esos probióticos o el kefir. Se ha visto que el kefir también está ayudando a reconstruir esa microbiota benéfica. Pero pues, gracias Yesenia, sí, la aplicación de antibiótico haría eso, destruirme gran parte de esa microbiota, tanto la positiva como la negativa. Entonces hay que reconstruirla de forma positiva, pues para que evitemos daños. Listo, tenemos nucleoides. Recuerden que en el caso de las procariotas no tienen núcleo definido. Entonces lo que tienen ellas es un nucleoide, que es el ADN. En el caso de las bacterias, este ADN es un ADN circular, como pueden darse cuenta en esta imagen del microscopio electrónico, que lo que hace es enrollarse, enrollarse, enrollarse hasta volverse pequeñita y estar adentro de la bacteria, pero pues es muy grande. Ese ADN solamente tiene un cromosoma. Todas las bacterias solo tienen un cromosoma y todas van a ser así, circulares. Ahí encontramos la información genética para que se puedan reproducir. Al ser unicelulares, ellas se reproducen de forma asexual. Continuamos. Siguiente, plásmidos, que este sí ya es lo que vamos a empezar a identificar para ir entendiendo nuestro ejercicio 2. Los plásmidos también son moléculas de ADN, pero pequeño y además circular, como pueden darse cuenta en estas imágenes. Es un ADN circular independiente del cromosoma que encontramos como nucleoide o ADN. También es material genético, pero está aparte. Y dentro de él tiene sus propias formas circulares. Actúan como, podríamos llamarlos como vehículos genéticos. ¿Por qué? Porque van a transportar genes, por ejemplo, de resistencia a antibióticos o a la producción de toxinas o capacidad, por ejemplo, metabólica especial para fermentar ciertas sustancias que de otra manera no lo podrían hacer. Entonces, digamos que es como el que me va a transportar ese gen que me va a dar el superpoder en las bacterias. ¿Cómo se transmite dentro de las bacterias? Básicamente por 3 conductos. Es lo que vamos a explicar, que de eso va a depender el ejercicio 2. Pero la ventaja de ese plásmido es que pueden transportar esa información genética, esos genes especiales, entre diferentes especies. O sea, eso no significa que solamente se conectan bacterias, por ejemplo, Escherichia coli con Escherichia coli para pasar la información, no. Pueden pasar bacilos, bacterias de E. coli a un Bacillus subtilis, pueden pasar de una E. coli a una salmonela. No importa la especie, ellos pueden pasarse esa información. Eso explica O sea que por se adaptan. Se sí, que adaptan es la como forma a todos los microorganismos, perfecta. Sí, pues a las señora. bacterias. Ellos a través de los plásmidos se pasan esa información de una especie a la otra. De esa forma hacen adaptación al medio, a sustancias que les puede causar daño. Y como les estaba contando, es lo que nos explica la resistencia a los antibióticos. Entonces, ¿por qué? Porque una bacteria se va a propagar muy rápido, le puede pasar información a otras bacterias de otras especies,
Y pues rápidamente vamos a ver organismos que están causando daño a otras especies. Entonces estoy dando información que les pueda servir para su historieta. Entonces no solamente me va a pasar la información de una célula de E. coli a otra, sino de una patógena a otra, o una que era benéfica se la pasa a una que era patógena. ¿Cómo lo hacen? A través de esos plásmidos. Entonces, lo que estamos viendo acá en esos plásmidos, esa sería como la imagen. Lo que tienen ellos es una función de replicación. Tienen codones, es decir, esa información del ADN propia de ellas, y hay unos especiales que me van a poder ayudar a detectar la información que yo tengo acá. La imagen que están viendo acá de este microscopio electrónico es una Escherichia coli que se lisó, es decir, que rompió la membrana celular y quedó el ADN regado. Les contaba que el ADN era grandísimo, solo que se enrollaba para poder empaquetarse. Esto que se ve acá afuera es su ADN. Y si se dan cuenta por acá, solitos, están los plásmidos, que son circulares, pero obviamente de menor tamaño. ¿Qué pasa? Normalmente, actualmente están haciendo estudios con la Escherichia coli. Les contaba el martes porque la Escherichia coli se ha estudiado mucho, conocemos su ADN, conocemos su código genético, que funciona, que no funciona. Entonces lo que se está haciendo actualmente es reconocer qué genes le puedo quitar para adicionarle el gen de mi interés. Les contaba el día martes, por ejemplo, para la producción de insulina, se le añade a ese plásmido el gen que produce insulina. Por lo tanto, esa bacteria y a las siguientes a las que les pase esa información van a empezar a sintetizar insulina. Así que hay uno en laboratorio, algo que crezca, y el caldo de cultivo donde van a crecer, pues ahí se va a producir insulina, que luego yo voy a filtrar, a limpiar, para poder, en este caso, ya vender en una farmacia, ya para ser aplicada directamente en las personas. Entonces, ténganme su parte mala y su parte buena. La parte negativa, resistencia a antibióticos. Se van a adaptar muy rápido, entonces eso es lo que tenemos que evitar, tanto con animales como nosotros, de no aplicar antibióticos cuando no se requiera, y cuando sí, aplicarlo en el tiempo que me dé el veterinario para evitar que se generen esas adaptaciones. Parte positiva, pues si yo conozco la bacteria, conozco el gen que quiero tener para la síntesis de una sustancia, pues en un laboratorio yo puedo producir muchas sustancias de interés médico o de interés, por ejemplo, alimenticio. Entonces, esa es la ventaja de los plásmidos, que es la cual ustedes van a realizar el ejercicio 2. Ahorita hablamos un poquito más de cómo es esa transferencia de información. Hablemos ahora de la parte externa. ¿Qué estructuras pueden tener en la parte externa? Entonces aquí tenemos las cápsulas. Ojo, lo que vamos a ver acá no lo tienen todas las bacterias, solamente algunas. Entonces, si la bacteria tiene cápsula, van a encontrar que es una capa que va a rodearme a la bacteria. Esta sería la bacteria que van acá con su ADN, su citoplasma, membrana, pared, pero tiene una membrana, es como una mucosa, que está hecha a base de polisacáridos, es decir, azúcares. Va a rodear en la parte externa, como les digo, a la bacteria, y su función principal es la adherencia, pegarse, y proteger de los fagocitos. Los fagocitos son células que tenemos animales, los animales en nosotros, en nuestra sangre, que se encargan de, literal, comerse entera a la bacteria para destruirla. Entonces, si la bacteria tiene cápsula, esos fagocitos no la van a poder atacar. Por lo tanto, es un factor de virulencia. Si yo no la puedo eliminar, ella va a poder seguirse reproduciendo y causándole daño al animal o a nosotros. Entonces, funciones, adherencia y protección a esos fagocitos. Entonces, en este caso, las bacterias que están encapsuladas, por ejemplo, la Pasteurella o un Streptococcus suis, son virulentos, es decir, pueden causar enfermedades por la presencia de esa cápsula.
Tenemos vacunas contra estas bacterias que lo que van a hacer es incluir antígenos, es decir, las defensas que atacan las cápsulas. Es lo que van a tener esas vacunas, uniendo la clase que tuvimos el martes con la de hoy. Listo. Siguiente estructura externa. Nuevamente digo, estas externas no todas la tienen. Esto que tenemos acá, esos pelillos que vemos adheridos a la pared, se llaman fibrias y pilis. Las fibrias son filamentos proteicos más cortos que los flagelos son más larguitos. Las fibrias son más corticas, estas de acá, y los más chiquiticos, los pilis. ¿Esto qué va a hacer? Pues le va a permitir a la bacteria adherirse a superficies, igual que la cápsula. Con esos pelillos se van a poder adherir a otras células, por ejemplo, a los catéteres, si estamos hablando, por ejemplo, de la clínica o los animales, a las piedras. Y los peelings pues, van a participar también en la conjugación. Voy uniendo también con los plásmidos ejercicio 2. Entonces, fibrias encargadas de ¿qué? De que se pueda conectar una bacteria con otra, sin importar la especie, pero si tienen fibrias, se pueden conectar la fibria de esta bacteria con la fibria de otra, y a través de ellas va a pasar los plásmidos y de esta manera hacen intercambio de ADN entre las bacterias. Entonces, lo que estamos viendo en esta imagen de la mitad son dos bacterias que se han conectado a través de esos pilis o pelos cubiertos de esos pilis. Si se dan cuenta, están conectados, formaron como un puente y a través de ellos pues van a transferir la una y la otra esa información del material genético. Así entonces pues se diseminan genes de resistencia de una población bacteriana a otra. Estas son E. coli en proceso de conjugación. Están pasando esa información de un lado al otro. ¿Preguntas hasta acá? No, señora, profe. Listo. Cuerpos de inclusión o inclusiones. Las inclusiones son estos granulitos que ustedes están viendo acá, que van a almacenar en el interior de las células. Entonces son unos cuerpos como unas bolsitas en el interior, se llaman cuerpos de inclusión o inclusiones. En este caso, las bacterias van a acumular reservas, por ejemplo, de carbono y de energía. Entonces, un ejemplo que tenemos actualmente es que pueden almacenar glucógeno o también conocido como polihidroxialcalanato, conocido como PHA, cuando hay abundancia de nutrientes y las usa cuando no hay escasez de esta sustancia. Entonces, lo almacena acá y cuando no hay en el medio, pues la bacteria lo utiliza. Por ejemplo, en el rumen, las bacterias almacenan esta sustancia, el glucógeno, que luego lo van a utilizar para fermentar y producir ácidos grasos volátiles que el animal va a absorber y producir energía. Entonces, cuando el animal no tiene alimento disponible, pues toman esos cuerpos de inclusión para que él tenga energía, es decir, ATP, y pueda funcionar. Entonces, ese es el uso de los cuerpos de inclusión. Pueden almacenar otras sustancias, pero digamos que para la parte de zootecnia, eso es como lo que más podemos utilizar o visualizar estos cuerpos de inclusión. Listo, esporas, tampoco todas las tienen, solamente algunas. Pero las esporas son estructuras de resistencia. Cuando hablábamos de desinfectar y de esterilizar, les contaba que la esterilización es la única que me va a destruir estructuras de resistencia a las bacterias. Profe, ¿qué es esto? Pues las endoesporas. Únicamente esterilizando las vamos a retirar. Si solamente desinfectamos, es posible que sigan algunas bacterias o que estén estas endoesporas por ahí presentes en el medio. Entonces, esas endoesporas son estructuras de resistencia que forman solamente en algunas bacterias, que cuáles son gram positivas, y podemos encontrarlas básicamente de dos géneros, del género Bacillus, que es la imagen que estamos viendo acá, o también con unas bacterias que se llaman Clostridium.
Y estas se forman pues cuando hay condiciones adversas, cuando están en ambientes de estrés, sin mucho alimento, un pH muy ácido, muy alcalino, temperaturas muy altas, radiación, ellas van a poder soportar. Son muy resistentes. Soportan altas temperaturas, más de 90 grados, más de 100, podrían soportarlas. Radiación y, como les contaba hace un momento, desinfectantes. Ellas van a sobrevivir esas esporas. Por ejemplo, en una granja, las esporas de Clostridium pueden permanecer en el suelo por décadas, muchachos, por muchísimo tiempo, causando tétano, botulismo o gangrena cuando se encuentra una herida de un animal o de nosotros. Entonces, la única forma de eliminarlas es esterilizando con autoclave. Listo. Y terminando esta parte de estructuras bacterianas, estaríamos hablando ya de los flagelos. Son estos pelitos que estamos viendo acá. Son mucho más largos que los pilis y que las fimbrias. Estas son estructuras de locomoción, es decir, de movimiento, que va a permitir que las bacterias se puedan mover hacia estímulos que sean atractivos para ellos. Lo que conocemos como quimiotaxis, es decir, movimiento por sustancias químicas. ¿Qué los puede atraer para moverse? Pues la presencia de nutrientes o la presencia de una célula a la que se puedan hospedar y absorber nutrientes de ella. Entonces, estamos viendo en esta imagen la estructura de cómo se ve un flagelo desde la base. Membrana celular, estaría el espacio intracelular que hablamos hace un momento, peptidoglicano y una estructura externa. Entonces estamos viendo acá una bacteria gram negativa. Este cuerpo que estamos viendo acá es el cuerpo basal. En este caso es como un motor rotatorio que se mueve, que hace que gire el filamento. Y lo que tenemos en lo largo pues sería un filamento de flagelina. Bacterias, por ejemplo, como la salmonella o la Escherichia coli, usan estos flagelos para poder colonizar el tracto intestinal. La movilidad también es un factor de virulencia importante. Que tengan flagelos también puede permitir que cause una enfermedad. Dependiendo de cuántos tenga y dónde esté ubicado el flagelo, pues va a tener una mayor movilidad y cambia el nombre de ese flagelo. Si solamente es uno y está en un costado, se llama un flagelo polar. Si tenemos varios en el polo, se llama lofica. Uno en cada extremo se llama anfitrica. O si tenemos a lo largo del cuerpo, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo acá, se llama perítrica. Recuerden, movimiento, pero flagelo también significa, en este caso, virulencia, un daño. Listo, vamos llegando a un poquito más de información para el ejercicio 2. Vamos a hablar de esa genética bacteriana. Les contaba en la tarea 2 que las bacterias se reproducen por fisión binaria. La fisión binaria es un tipo de reproducción asexual que hace que el ADN que tenga la bacteria madre sea la misma que tengan las dos células hijas de ella. Sin embargo, les contaba hace un momento que para hacer ese intercambio de material genético de una especie a otra, ellas, como no tienen reproducción asexual, lo van a hacer a través de unos mecanismos de recombinación, que son estos tres que tenemos acá. Es la forma como, nuevamente les digo, intercambian material genético a través de los plásmidos. Y esto les va a permitir adaptarse rápidamente a nuevos ambientes. Va a desarrollar esa resistencia a antibióticos o adquirir nuevas capacidades metabólicas. Entonces, acá tenemos el primer mecanismo, que es el mecanismo de transformación. En este entonces tenemos el plásmido, que es el que tiene ese gen que han logrado adaptar, ese gen que les permite resistencia a antibióticos, ese gen que les permitió adaptarse a condiciones ambientales a las que no estaban antes acostumbradas. Y lo que hace ese plásmido que estaba en el ambiente, era un ADN libre, es ingresar por la pared
y la membrana celular, y luego integrarse, vea que ingresa, y luego se integra al ADN de esa célula receptora. Entonces, primera forma, transformación. ADN plásmido se encuentra parte externa, ingresa y de una vez se incluye al ADN de la célula hospedadora. Conjugación. La conjugación es el contacto físico que hay entre una célula y la otra. Lo veíamos hace un momento con los pili. Entonces, cuando las dos especies o las dos células tienen pili, ese pili se va a conectar formando como un puente en el cual se va a dar una transferencia directa de ese ADN, de esos plásmidos. Va a pasar directamente por este puente de pilis y lo que va a hacer es mediar por que pase la información del donante, que llamamos acá como F positivo, hacia la célula receptora, que sería el F negativo. Y lo que hacen es que al integrarse, entonces se unen células por el peeling, se conectan los plásmidos, se hace una replicación de ese ADN en el cual pasa la información o ese gen que creó esa adaptación y de la célula donante F positiva le pasa la información a la F negativa. Luego se dividen, se separan de ese peeling y ahora las dos células contienen ese gen que medió el cambio. La conjugación entonces es nuevamente una transferencia, un mecanismo de recombinación de material genético donde las bacterias tienen contacto la una con la otra. Así, entonces se propagan rápidamente plásmidos de resistencia en la población y pues van a compartir como podríamos decirle como esos manuales de supervivencia a antibióticos o manuales de creación de nuevas sustancias. Y finalmente tendríamos en este caso la transducción. La transducción, que es esta última que tenemos acá abajo, es la transferencia de ADN bacteriano mediada por un virus bacteriano. Entonces, retomamos clase del martes, les decía que los virus de las bacterias se llaman bacteriófagos. Entonces, cuando un bacteriófago infecta una bacteria, puede empaquetar accidentalmente fragmentos de ese ADN bacteriano y llevarlos a otra bacteria. Este mecanismo entonces lo que va a transferir es toxinas o resistencia a antibióticos, adaptaciones que tenía la bacteria a otras. Pero ojo, esta sí se da entre la misma especie o especies relacionadas a esta. Pilis, no importa la especie mientras, conjugación, no importa la especie mientras las células que estén participando tengan pili. Es como la diferencia entre la una y la otra. Y la transducción, pues esto se da por transferencia con un bacteriófago. Aquí tiene que estar incluido un virus para que se pueda dar. Listo, vamos a ver rápidamente nuevamente una por una. Entonces, transformación. Les contaba Dios que la transformación es la captación de ADN que estaba externo y que va a ingresar al interior de una bacteria y va a integrarse a su ADN. Entonces, este fue descubierto por Griffith en 1928 con una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae. Estas bacterias no virulentas captaron ADN de bacterias que sí eran virulentas, que ya estaban muertas, pero que se volvieron virulentas al ingresar a esta nueva célula hospedadora. En la práctica, ¿qué significa esto? Que las bacterias pueden adquirir genes de resistencia de los restos de otras bacterias en el ambiente. Es decir, de restos de bacterias que están en el suelo, en el agua, en las heces. Ahí podrían tomar esa información y adaptarse a ellas. Conjugación, entonces, es la transferencia directa de ADN entre dos bacterias por contacto físico y se hace a través de los pilis. Ahí se conecta el uno con el otro. Les contaba entonces que tenemos un factor F positivo, que es el donante, que ingresa ese plásmido con la información
se replica, deja un plásmido en el interior, otro plásmido en la célula receptora F negativo. Cuando pasa esa información, se separan y ahora cada célula tiene ese plásmido que contiene la información de la resistencia o la adaptación que tenía la otra bacteria. Y finalmente, tendríamos entonces la transducción que les contaba hace un momento, que se da por la ayuda de un bacteriófago, de los virus de las bacterias. Ese bacteriófago toca la pared, la membrana celular, inyecta su ADN, y les contaba el martes, y se puede ir por dos ciclos, el lítico y el lisogénico. Lítico, ese bacteriófago se toma todo el mecanismo de genética bacteriana para replicarse hasta que en algún momento ya no caben más virus y se rompe la membrana y quedan libres. Al romperse la membrana, que se llama lisis, la bacteria muere y se liberan virus que van a infectar otras bacterias. O puede irse por el ciclo lisogénico, que en este caso es donde vamos a pasar material genético, donde ese bacteriófago se une su ADN a el material genético o ADN de la bacteria. Pero como ha hecho esas combinaciones de su ADN con el de otras bacterias, es posible que ahí tenga ese gen de la resistencia, ese gen de adaptación, y al unirse al ADN de esta bacteria, pues esta bacteria ahora incluye dentro de su ADN ese gen. Esta bacteria con esta nueva adaptación se sigue replicando y cada vez que se replica, pues también se replica la información del virus que contenía esa resistencia. Nuevamente que retomó o que había tomado seguramente de una bacteria que sí tenía esa característica, había adoptado a esa característica. Bueno, ya casi estamos por terminar. Vamos entonces a la diversidad bacteriana. Las bacterias son increíblemente diversas. Les mostraba ahorita el árbol de la vida. Se estima que hay millones de especies, pero realmente conocemos una fracción muy pequeñita de ellas. Vamos a revisar entonces los grupos más importantes para la zootecnia, aquellos con los que ustedes van a encontrarse en su vida profesional. Entonces, nuevamente, árbol de la vida. Lo que encontramos en color verde es lo que conocemos de cada una de sus filos. Lo que ustedes ven en color como rojo, fucsia, es todo lo que nos hace falta para conocer. Entonces, como pueden darse cuenta, nos falta todavía bastante por conocer. Bueno, vamos a ver uno de esos filos de las bacterias, que son las proteobacterias. Este filo es de los más grandes y diversos que hay en el planeta. Incluye 1/3 de todas las bacterias conocidas. Aquí todas son gram negativas, entonces por eso les contaba, cuando uno sabe el gram, empieza como ya a entender hacia qué grupo se va. Entonces aquí hablamos de gram negativas. Encontramos patógenos importantes como la Escherichia coli, que puede producir diarreas, mastitis, septicemia, es decir, un daño o una infección generalizada en el cuerpo. La salmonela, que genera gastroenteritis o abortos. La brucela, abortos e infertilidad. Las riquecias, enfermedades transmitidas por las garrapatas, y también hay benéficas, como por ejemplo las bacterias nitrificantes del suelo o las fijadoras de nitrógeno de las leguminosas. Entonces, todas estas gram negativas, pero tenemos una parte patógena, otra que no. Pero dentro de ese grupo hay cocos, hay bacilos, hay espirilos. Bueno, acá en esta diapositiva pues aparecen fragmentos de cómo se darían esos filos de los que estábamos hablando hace un momento. Básicamente todos acá son gram negativas, incluyen esos patógenos como la E. coli, tienen diversos mecanismos de metabolismo y de infección. Otro filón importante para la zootecnia, esto es, acá hay tres, están los firmicutes, tenericutes y actinobacterias. Estos son filum de bacterias, todos gram positivos. Dentro de los firmicutes encontramos a los bacilos
Los bacillus generan esporas. Dentro de ellos también encontramos el Clostridium, que les contaba hace un momento que esas esporas pueden generar enfermedades como, por ejemplo, el botulismo, que es una parálisis muscular. Dato curioso, de esa bacteria, del Clostridium botulinum, sacan esporas que ahora nosotros estamos utilizando para la parte estética. Entonces, estaremos hablando de Botox. El Botox se hace con esporas de este microorganismo, que lo que se hace es utilizar esa parálisis que hacen los músculos, obviamente en muy pocas concentraciones. ¿Para qué? Pues para paralizar ese músculo y que no se vean las líneas de expresión. En altas concentraciones, pues, causa la muerte, pues porque puede llegar a paralizar hasta los músculos que acompañan el tórax y la persona tendría paralizada y no podría respirar. Produce tétanos o gangrenas, este Clostridium. ¿Qué más vemos acá? Los estafilococos. El estafilococo es importante en zootecnia porque puede producir mastitis. Si ustedes ven como un biofilm, una biopelícula color amarillo en las ubres de las vacas, genera una mastitis y está hecha por este organismo, por el estafilococo. Por ahí veo un micrófono abierto. ¿Tienes preguntas? Ya lo cerraron. Retomo. Estábamos hablando entonces de estreptococo. En este caso, estos también producen mastitis y las paperas equinas. Esto de acá. Lactobacillus, por el otro lado, son positivos. Los lactobacillus son probióticos y nos ayudan, por ejemplo, en la producción de yogur. Actinobacteria incluyen organismos como el Mycobacterium. Dentro del Mycobacterium es importante para zootecnia porque puede producir tuberculosis bovina y aviar. Los actinomicetos que producen, por ejemplo, los abscesos y el Streptomyces. Por otro lado, tenemos hablando de organismos que generan antibióticos. Entonces, tenemos ejemplos acá para la parte de daños o la parte positiva. Y en cuanto a las arqueas, que son esos organismos que les contaba, que pueden resistir a ambientes extremos, pues durante mucho tiempo se pensó que podían vivir en cualquier lado, pero no, las arqueas solamente en ambientes extremos, que incluye pues, el tracto digestivo, por ejemplo, de animales, el rumen, y ahí van a producir el gas metano. Y tendríamos también dentro de ellas organismos que puedan soportar altas temperaturas, organismos que soporten pHs ácidos, pHs alcalinos o ambientes anaerobios. Aquí los encontraríamos. Entonces acá están como recorderis de esa parte extrema. Metanogénicas, por ejemplo, el metanobacterium, metanosarcia, productores de gas metano en ambientes únicamente anaerobios. Hipertermófilas y afilófilas, entonces está el termoplasma y el sulfolobus, que generalmente los vamos a encontrar en hidrotermales, superan los 85 grados, y tendríamos el microarquitecto, que es el nanoalkelium, que es uno de los organismos más pequeños que se ha conocido hasta ahora, y solamente lo encontramos como arqueas. Ya estamos finalizando. Ya entonces estaríamos hablando de esas aplicaciones de lo que hemos hablado sobre las bacterias y pues vamos a ver algunos casos concretos en la producción animal. Entonces, en esta diapositiva ustedes encuentran como el cronograma de enfermedades porcinas. Vamos a ver acá el organismo que puede causar el daño, la enfermedad y a qué edad más o menos pueden atacar a los cerditos. La Escherichia coli, sobre todo cuando son pequeños. Si están entre 1 o 3 días, diarrea neonatal, de 7 a 14 días, diarrea del lechón, de 5 a 14 días postdestete, diarrea postdestete.
No solamente genera diarrea, sino puede generar también daño neuronal y uno ve, por ejemplo, los lechones recién destetados como convulsionando. Puede ser por la E. coli porque no solamente ataque la parte gastrointestinal, sino también el cerebro. Clostridium perfringens puede atacar también los animales pequeños, a los lechones. De 1 a 7 días, enteritis necrótica daña el sistema digestivo y hace pues, muerte del lechón. De 10 a 21 días, es decir, organismos ya destetados, produce una diarrea muy fuerte. Salmonella los vemos ya en animales que ya van post-destete y ya cuando están ya en crecimiento. ¿Qué puede generar? Diarreas, y si el animal tiene una gran infección, puede llegar a generar septicemia y la muerte. Ya nosotros que vemos acá, por ejemplo, la ausonía, me va a atacar a cerdos ya grandes. Y lo que genera es la necrosis del animal, una hemorragia muy fuerte y por tanto la muerte del organismo. Y para finalizar, permítame un segundito. Es que mi chiqui está llegando. Entonces, ya lo que tenemos aquí finalmente es ejemplos de, en este caso, aves. La cólera aviar, el causante en este caso es una bacteria que se llama la pasteurella. Puede contagiar diferentes tipos de aves, pollos, pavos, y los síntomas pues van a variar dependiendo de qué tan fuerte es la infección. Si es de forma aguda, lo que va a hacer es atacar todo el cuerpo, generando, primero, quitando el apetito de los animales, van a perder peso rápidamente, genera una diarrea que es de color amarillo verdoso, y vemos que ya no hay crecimiento de la producción de huevos, y pueden generar una parálisis en las patas y en los dedos. Quedan completamente paralizados, no se pueden parar. Si es sobreaguda, muerte súbita, el animal muere de una vez, parecían sanos y el otro día muerte completamente. Es un brote que no se nota claramente, pero puede afectar rápidamente la producción. Entonces el agricultor puede perder todos los animales en menos de una semana. Y sí puede ser crónica, es decir, que ya está como localizada, que se va a encontrar inflamación en la cara, en la barbilla de las gallinas, y esa barbilla va a tomar un color vino tinto. A veces se siente muy caliente como si tuviera fiebre el animal, pero si lo encontramos únicamente de esta forma en los pavos, únicamente ahí. Donde se puede transmitir por desechos físicos, es decir, por excremento de animales enfermas, en agua o en las camas de los animales. Por lo tanto, cuando hay animales enfermos que vimos que hubo una muerte súbita o que tienen esas características que hablamos hace un momento, lo primero es separar los animales. Hacer una muy buena desinfección, eliminar el agua que estaba ahí, desinfectar muy bien los bebederos, las titinas, aplicar nuevamente agua, hacer una prueba ojalá de agua para ver que no venga ahí, revisar cadáveres, sacarlos completamente, que no vaya a haber un brote actualmente. Y nuevamente llamar al veterinario para que aplique antibióticos. Generalmente el grupo de antibióticos que se utiliza son el grupo de los sulfas, y revisar qué otras sintomatologías se presentan. ¿Qué pasa? Hay gallinas o hay aves que son caníbales, entonces si hay un animal muerto y se lo comen, van a seguirse contagiando. Importantísimo evitar eso, que los animales muertos se mantengan mucho tiempo ahí. Como digo, separar, desinfección y control con veterinario. Listo, ahí tendríamos ya lo que es nuestra conversación sobre procariotas. Vamos a hablar entonces ahora de nuestra tarea 2. Perdón, tarea 3, ya estamos. No sé si tengan dudas de lo que hemos estado hablando.
No, profe. Listo, gracias. Tarea o ejercicio 2 de nuestra tarea 3. Tienen que ser una historieta. Esa historieta es sobre un plásmido. Entonces recordemos que los plásmidos son aquellos que van a pasar esa información genética de una bacteria a la otra. Les permite adaptarse pasando esa información sobre resistencia a sustancias o adaptarse a diferentes formas de vivir. Entonces, de acuerdo a la letra que ustedes eligieron, entonces si eligieron la letra A para el ejercicio 1, va la misma letra para el ejercicio 2, para el ejercicio 3. Con esa letra, entonces ustedes van a tener acá un plásmido y la función que le va a confiar de un organismo al Profe. otro. Dime. Buenas tardes para todos. Una Buenas consultica. tardes. Dime. En el ejercicio anterior, pues en el trabajo 2, escogí una letra. ¿En este puedo cambiarla o tiene que Sí. ser la misma de No. la tarea 1? Puedes cambiarla, pero importante, por favor, que lo dejen plasmado en el foro, revisen que los compañeros no hayan escrito antes esa misma letra, para que no repitan o para que no pierdan el tiempo porque me pasó en la tarea anterior. No escribieron, adelantaron la tarea y ya cuando escribieron que era la tarea, ya a otros les había adelantado. Entonces no importa. Estamos en el momento en que puedes cambiar de letra. Listo, Listo. gracias. Vale. Entonces, con esa letra tienen el plásmido y la función conferida. ¿Qué van a hacer con eso? Entonces, van a definir la función de ese plásmido que tiene la bacteria. Van a imaginar la vida de la bacteria antes y después de adquirir esos plásmidos, es decir, de una resistencia a un antibiótico, de la capacidad de producir enterotoxinas, de la capacidad de adherirse al epitelio de los intestinos, a la capacidad de fermentar azúcares específicos, es decir, la forma de alimentarse, la capacidad de formar biopolículas protectoras. Entonces se imaginan en la cabecita cómo era la vida antes de la bacteria y cómo era después de adquirir eso. Van a hacer, mi consejo es que escriban la historieta o su historia, la escriban en una hojita pensando que están en una granja con una bacteria que no tenía esa función y qué pasa cuando hizo ese cambio gracias a un plásmido y se transformó. Una vez tengan ese texto, ustedes pueden plasmar esa historieta de forma gráfica. Para eso les pusimos varias formas, por Canva, por Piston, Storyboard, pueden hacerlo en un PowerPoint o dibujarlo a mano. Eso lo suben ustedes, importante que tengan como las viñetas donde se entienda qué es lo que está pasando con la una y con la otra. Y subirlo. Acá hay algunos aspectos importantes para integrar en esa historieta. Tenemos que tener claro el personaje bacteriano. ¿Qué nombre tiene esa bacteria? ¿Qué tipo de bacteria? Si es gram positiva, gram negativa, si vive en ambientes del suelo, en el agua, en las heces, en el aire. El plásmido adquirido, entonces, ¿qué función le da? ¿Cómo lo adquirió? Entonces, piénsenlo. Ya vimos las tres formas. Pueden colocar que fue por conjugación, entonces se pasó de un pin al otro, o lo que hizo fue a través de una transformación. Entonces, el ADN estaba regado en el agua, una transducción los atacó un bacteriófago, ahí deciden cuál. La ventaja obtenida, entonces, ¿para qué les va a servir esa función? ¿Por qué sobrevive mejor a eso? ¿Cómo se domina el ecosistema? Entender el ambiente zootécnico, entonces contextualizan la historieta con un animal. Entonces pueden poner que vive en un animal, por ejemplo, en el intestino de un cerdo, o por ejemplo, en el sistema digestivo de un ave, o ya se encontraban los bebederos, en los tanques de agua. Todo eso es importante para que la historieta pues tenga un significado. Las viñetas científicas y darle al final de la historia una consecuencia. Puede ser positiva o negativa para ella, para el ambiente, para el animal, dependiendo de la función que se le dio. ¿Listo? Es bien sencillito, pero al mismo tiempo que es sencillito, aquí les tenemos unas indicaciones que queremos con los tutores de la red que lo tengan en cuenta, muchachos. Hemos estado revisando ya algunos de los avances que han tenido algunos estudiantes frente a la tarea 3, ejercicio 2, y nos hemos dado cuenta que están utilizando mucho la inteligencia artificial. No significa que sea mal utilizarlo, muchachos, pero por favor,
sí es un llamado a la reflexión en que ustedes están en un momento de aprendizaje y nos hemos dado cuenta que pasan eso ahí, ni siquiera lo revisan, pasan a Canva para que les dé rápidamente una infografía y ni lo leyeron. A veces hasta con la misma como actividad que sugería la inteligencia artificial, lo colocan ahí. Muchachos, nosotros no nos importa que quede súper bonito, lo más artístico posible, no. Lo que nos interesa es que ustedes hayan entendido la teoría y entender ese plásmido, cómo puede beneficiar o perjudicar a las bacterias, al animal y a su entorno. No pensemos solamente en cumplir la tarea, pensemos en el futuro de ustedes como zootecnistas. Cuando ustedes estén enfrente de un brote infeccioso, les mostraba hace un momento de lo que hacía la pastiurela. Cuando esté presente, créanme que lo que tengan en la cabecita les va a ayudar mucho. Si yo hice esto a la carrera, sin ponerme a pensar voy a estudiar qué es lo que me hace esa bacteria, qué pasa cuando hay un cuadro de mastitis, cuando tengo una infección que me está atacando por todos lados en mi granja. Si yo no sé cómo hacerlo, si no me quedo en la cabecita anclada esa información, créanme que pueden perderse rápidamente la producción y la vida de los animales. Entonces, la inteligencia artificial nos sirve, pero en este momento es importante que usemos la cabecita y que quede plasmado aquí esa información. Además, es súper aburrido, muchachos, uno abrir esos trabajos y que solamente sea inteligencia artificial. No hay nada más rico que uno le dé lo que hizo otra persona. Que eso tan perfecto, pues uno no somos seres perfectos, que se vean equivocaciones, pero estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, por favor, una regla clara, que esas historias sean de autoría propia. En serio, preferimos mil veces revisar papelitos donde están sus dibujitos que, la verdad, seguir revisando eso por inteligencia artificial, porque uno ya lo ve y de tanto que lo ha visto, ya claramente sabe que eso lo hizo la inteligencia artificial. Listo, entonces, porfa, de autoría humana. Si quieren papelitos, tomen foto con el celular y nos lo envían. Si no, algo en un Canva, en PowerPoint, pero que se note que ustedes lo hicieron, muchachos, porfa. Porfa. Ya, por ejemplo, tenemos un decreto, un acuerdo 029, en el cual ya se están mencionando que se deben presentar trabajos de autoría propia y que la IA no está autorizada para el producto final, es decir, que las tareas no están autorizadas para que se haga como producto final de inteligencia artificial. Entonces, créanme que todos los tutores vamos a valorar profundamente el esfuerzo que ustedes van a tener para crear eso, para tener la claridad mental de qué le pasa a la bacteria, al ambiente o al animal, positivo o negativo, si hay una transferencia. Entonces, no tengan miedo a dibujar feo, a que no me quede tan bonito como si me lo hiciera la inteligencia artificial. Lo que quiero es que le tengan miedo a que no aprendan. Ténganle miedo a eso. ¿Cómo van a hacer cuando estén en la vida profesional, muchachos? Es un llamado de atención a que pensemos más en eso, no solamente entregar trabajos a la carrera. Piensen en ustedes como profesionales. Y ya finalizando, momentos varios, también una invitación, ya ahorita les comparto el cronograma de CIPAS, pero la invitación nuevamente es que si alguno de ustedes está interesado en ayudarle a los tutores en el diseño de los CIPAS, que no me está proyectando. Les voy a compartir esta infografía. Entonces, nuevamente la invitación a que hagan parte de los CIPAS. Recuerden que tenemos puntajes no acumulativos por la asistencia a los CIPAS. Para esta tarea tenemos 4 CIPAS. El primero empieza este sábado 14, el segundo el lunes 16, el tercero el miércoles 18 y finalmente el viernes 20 tendríamos el último CIPAS.
Entonces, 5 puntos no acumulables para los que asistan a esos CIPAS. No acumulables, ¿por qué? Por ejemplo, para la tarea 2 estuvieron el CIPAS 1, CIPAS 2, CIPAS 3, no tienen 15 puntos, tendrían solamente 5. No son acumulables. ¿Ustedes pueden asistir? No hay problema. Pues porque a veces no me quedó clara la idea o quiero ver cómo lo hace la otra profesora. Pueden asistir, pero solamente tendríamos 5 puntos. Vayan a uno o vayan a los 4. Y tendríamos un puntaje adicional de 10 puntos si ustedes participan, no solo como asistentes, sino como diseñadores. Tuvimos en la tarea 2 una estudiante que nos aportó con uno de los CIPAS, donde ella diseñó un caso, diseñó unas actividades y también ayudó como a moderar ese CIPAS. Si hacen eso, si quieren participar y obtener esos 10 puntos, entonces antes del 13 de marzo, o sea, de hoy a mañana, tienen que hablar con el tutor encargado del CIPAS. Entonces, si están interesados con la profe Kimberly para el CIPAS del 14 de marzo, pues le escriben a ella por Teams a su chat para decirle, profe, yo soy Dolly Tenjo, estoy interesada en apoyarla en el CIPAS, cuénteme en qué le puedo ayudar o tengo ya pensado un estudio de caso sobre tal tema. Si es con la profe Karen, porque les queda bien estar el lunes de 7 a 8 y media, pues se comunican con ella, o si les queda mejor el miércoles de 3 a 5 con el profe Sebastián Díaz, o prefieren un poquito más lejos, entonces la profe Nira Díaz, el 20 de marzo, se pueden comunicar con ella. Recuerden, la idea es que de hoy a mañana se comuniquen con ellos para que puedan ayudar a ese diseño de los CIPAS. Listo, voy a ver si hay manitos levantadas o preguntas. Los CIPAS son diferentes. Digamos que en los CIPAS, en este caso, lo que va a ocurrir es que se da la explicación de los 3 ejercicios, pero si hay algún estudiante que quiera apoyar el estudio de caso, entonces lo que se va a hacer es como una vía abierta para que el estudiante con ustedes realicen un diálogo en el que se empiece a dialogar sobre un estudio de caso, un artículo o algo que me hable en este caso de esa diversidad bacteriana. Entonces, por eso digo, pueden participar en uno o si quieren a los 4, pero el puntaje solamente serían 5. 5 punticos. Al que diseñe serían 10. Tengo 2 manitos levantadas. Vamos con ellos 2 para cerrar y con eso terminaríamos. Recuerden que tenemos webconferencia nuevamente el otro martes, 2 de la tarde. Sería primero Rosalba y luego Yaurín. Rosalba, puedes habilitar tu micrófono. Profe, buenas tardes. Buenas Qué pena, tardes. es que me perdí un poquito en lo de la infografía. Pues yo siempre la realizo en Canva, pero pues, o sea que sí la puedo realizar en el cuaderno y le tomo foto y la subo. Sí, eso también vale. También vale. ¿Sí O en vale? Canva o en el otro, sí, pero que no se vea que eso fue por inteligencia artificial, sino que ustedes realmente, o sea, no importa el error. No nos importa, es que le quedó corrido una gráfica a la otra, no. Pero es que se vea que es de autoría. Eso es lo que más nos interesa. Listo, profe, sí, señora. Listo, Muchas gracias. gracias. Ya ahorita escucho. Muy buenas tardes, profe. Profe, pues Buenas casi fue tardes. lo mismo que dijo mi otra Bueno. compañera que, digamos, o sea, para poder tener esos bien, o sea, los puntos debemos primero como escribir, digamos, describir la historieta y después pasarla en gráfica y lo que se entrega son las dos o ya pues ya solamente sería lo de las gráficas Puede de ser la solamente historieta. la historieta. Puede ser solamente la historieta. No hay problema. Ah, bueno, profe. Gracias, era eso nomás. Listo, con gusto. Lady Viviana, te escucho. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Profe, pues mi pregunta es muy diferente al tema, es sobre la práctica del laboratorio. Quería saber quién es la tutora de microbiología de Popayán. Bueno, les voy a pasar rápidamente el protocolo de cómo buscan a los tutores. Recuerden que ustedes pueden buscar en Google. Esperen que lo estoy presentando. En Google ustedes pueden buscar programación, componente práctico, programación laboratorios, UNAD. Hacen clic en el primer enlace y ahí buscan
su zona y el enlace del 16.1, que es el periodo en el que estamos. Entonces, sería zona centro-sur, donde estamos, acá arriba. Aquí buscas el centro, popa allá. Buscas nuestro curso, microbiología, código 201504, y acá encuentras cuándo se va a realizar, día, hora, fecha, y acá escribes, acá está, aparece el nombre de la tutora, se llama Lorena Maya Gómez. Entonces, con ese nombre la puedes buscar por Teams para hablar con ella. Vale, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Y cerramos con Sandra Milena, te escuchamos. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenía una pregunta sobre la inscripción a las web o a los IPAs. Es que para las otras materias me aparecen todos en la página principal y pues puedo inscribirme y pues ya me quedan los horarios de todos los IPAs y esto. En cambio, con el de de curso no me sale. Entonces no sé cómo hacer la inscripción o no necesita inscripción. Sí, hay que inscribirse igual que con los otros cursos. Dame un segundito y ya te muestro A cómo mí es. tampoco me sale la opción como ya dije, o sea, siempre ingresas por el enlace que envían, pero no me sale para estar inscrita como los otros. Listo, listo, ya les comparto para que lo puedan visualizar. Listo, muchachos. Entonces, la clave. Únicamente van a poner el periodo 2201-2016-1, periodo 16.1. Y en el curso microbiología, que nuestro código es 201504. No coloco ni la escuela, ni el programa, ni la zona. ¿Por qué? Porque este curso de microbiología no está escrito al ECAPMA, sino SBTI. Entonces, si ustedes le colocan acá, que hace parte del ECAPMA, pues no les va a aparecer nuestros IPAs. Únicamente lo buscamos con periodo y con curso. Y bien, aquí les va a aparecer. Pues, porfa, Listo, profe. Muchas gracias. con mucho gusto. Bueno, Listo, muchachos. ¿Y eso nos van a informar por correo o nos debemos nosotros de escribir, como la vez pasada que nos informaron? Yo les informo por correo, les informo a través de los chats de Teams, pero igual deben inscribirse, muchachos, para que puedan asistir y pues tengan la información de cómo realizar bien las tareas. Profe, en este también los IPAs nos va a valer 5 puntos. Sí, era lo que les estaba explicando hace un momento. Asistencia 5 puntos y aquella persona o personas que estén interesadas en dirigir y acompañar los IPAs tendría 10 puntos para la tarea 3. Profe, y en esta que asistimos, pero no nos pudimos inscribir, yo lo estaba haciendo mal porque no encontraba esta es una web. Las web no tienen puntaje de asistencia porque las web son solamente teoría. En los IPAs, que son los que vamos a programar, ellos sí tienen puntaje. Listo, muchas gracias. Listo. Vale, muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos martes 2 de la tarde para hablar de hongos y protistas. Chao, Profe. Dime. Profe. Muchas gracias. Profe, lo que pasa es que yo soy del CEAS de La Dorada. ¿Sí? Ya como definitivo no va a haber laboratorio en La Dorada. No sabría decirte. ¿Por qué? Porque en La Dorada, como no tenemos el laboratorio con lo que se requiere, se hacen convenios con otra universidad para poder hacer los laboratorios. El líder zonal normalmente lo que hace es esperar que llegue el 16.2 para tener todos los laboratorios de los dos periodos, digamos que hacia final del periodo. Normalmente se abren para abril y mayo.
pero pues eso va a depender de si logra tener el convenio o no. Por experiencia te puedo decir que sí se han abierto, pero siempre lo va a hacer como la última semana de mayo. Entonces Si no espero, quiere porque estar, la opción exacto, es esa es la inscribirme en opción. Medellín y me queda Exacto. súper lejos y complicado. Están esas dos opciones. O esperar, tener paciencia, es posible que no salga, por eso les digo, no puedo decirle sí 100% porque es que no depende de mí. Depende del convenio y del líder zonal. Si no quieren esperar y quieren algo más seguro, sería irse a Medellín, que es el que les queda más cerquita. Pero lamentablemente pues, no puedo asegurarlo. Bueno, profe, muchas gracias. Vale. Profe, Profe, una consulta. Sí, es que lo que pasa es que yo entré tarde a la conferencia y entonces queda grabada la Sí, señor, yo se conferencia. las comparto más tardecito. Profe. Bueno, profe, muchas gracias, que esté bien, hasta luego.